Me llamo Andrea, soy de Tehuacán, Puebla, y esta historia comenzó cuando tenía 12 años. Aunque siendo honesta, apenas ahora a los 28, me atrevo a contarla sin sentir que me van a internar. Todo pasó un verano en casa de mis abuelos. Era una casona antigua, de esas con pisos de madera que crujen con solo mirarlos. Tenía pasillos largos, techos altísimos, puertas que se cerraban solas con el viento y, sobre todo, tenía un silencio incómodo, como si algo escuchara siempre detrás de las paredes. Mi prima Karen también se quedaba ahí durante las vacaciones. Éramos muy unidas, casi hermanas. Nos gustaba explorar la casa, inventar juegos, jugar a escondernos en los cuartos que no se usaban, pero había uno solo, que siempre nos daba mala espina. Al fondo del pasillo del segundo piso había una puerta de madera hinchada que a veces se aturaba. Dentro había solo una cosa, un espejo enorme, antiguo, con un marco de madera tallado lleno de flores y serpientes entrelazadas. Estaba cubierto con una sábana blanca, siempre, como si alguien intentara ocultarlo, o quizá protegernos de lo que había dentro. Mi abuela nos había dicho que ese espejo perteneció a su madre y que estaba maldito. Así nos lo dijo, sin rodeos. Ese espejo está maldito. Nos advirtió que no lo tocáramos nunca, que no lo destapáramos, que ni siquiera lo miráramos directo, aunque fuese de reojo, que si lo hacíamos, podíamos invitarla. Nunca nos explicó a quién, y nosotros, claro, pensábamos que eran puro cuento, para que no jugáramos ahí. Una tarde cuando llovía, se fue la luz. Karen sacó una vela de la cocina, la prendió y se metió a mi cuarto con una cara de travesura que ya conocía bien. ¿Has oído alguna vez de la vieja del velo?, me preguntó en voz bajita, como si no quisiera que la casa escuchara. Yo le dije que no, pero el nombre ya me incomodaba. Dicen que era una mujer que murió esperando en el altar, que se quitó la vida el mismo día de su boda, y que ahora, si dices su nombre frente a un espejo 3 veces, viene a buscarte para casarse contigo. Pero como ya está muerta, bueno, ¿te imaginas cómo termina eso, no? Yo me reí. Le dije que dejara de ver videos de miedo, pero ella ya tenía todo listo. Vamos a jugar. Nada más tantito. No seas gallina. No me gustan ese tipo de retos, pero tenía 12 años y a las 12 una hace muchas estupideces por no quedar como cobarde. Fuimos al cuartito. Abrimos la puerta a empujones. Adentro había humedad, a madera podrida y algo más, como flores marchitas. Destapamos el espejo. Estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía ceniza. La vela apenas iluminaba nuestras caras. Nos miramos y Karen, sin titubearlo, dijo: vieja del velo, vieja del velo, vieja del velo. Y nada. Yo solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Nos reímos. Bueno, Karen se rió. Yo todavía sentía ese hormigueo incómodo en la nuca. ¿Ves? No sucedió nada. Puritita leyenda. Volvimos a cubrir el espejo y nos fuimos a dormir. Lo raro empezó esa misma madrugada. Me despertó un golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Me asomé al pasillo desde mi cuarto, pero todo estaba oscuro y silencio total. Me regresé a la cama y al darme la vuelta la vi. En el cristal de la ventana reflejada, una figura, parada detrás de mí, que llevaba algo largo como un vestido, y en lugar de cara tenía un velo oscuro que le cubría toda la cabeza. Un velo húmedo que goteaba. Me giré de golpe.
No había nadie. Revisé toda la habitación y nada. Me metí a la cama otra vez temblando y me tapé hasta la cabeza. Me convencí de que fue un sueño, que no había pasado nada, que estaba sugestionada. Al día siguiente, Karen no bajó a desayunar. Mi abuela fue a buscarla a su cuarto y no estaba. Buscamos por toda la casa y nada, ni el patio, ni en los cuartos, ni en el baño. Salimos a buscarla por la calle. Pensamos que quizá había ido a la tienda, pero los vecinos no la habían visto. Esa noche llegó la policía. Karen desapareció sin dejar rastro. No había señales de que se hubiera escapado. No hubo ningún testigo. Solo desapareció. Yo no dije nada sobre el espejo y me quedé callada. Por miedo o por culpa, no lo sé. Mis abuelos estaban destrozados. La casa se volvió aún más silenciosa. El espejo volvió a cubrirse. No recuerdo haber hecho yo, pero una mañana ya estaba con la sábana encima, perfectamente doblada sin una sola arruga. Y ahí lo dejamos. Los años pasaron. Nunca volvieron a hablar de ella. Nadie en la familia. Hasta hace unas semanas. Mi abuelo murió. Volvió a la casa para el velorio. Estaba en ruinas, abandonada. Solo quedaba un foco en la sala que funcionaba a medias. Esa noche dormí en el sofá. Tenía años sin pisar esa casa. Y en la madrugada me desperté de nuevo con un ruido. La ventana de la sala estaba empañada. Me acerqué por inercia y fue ahí donde la vi por segunda vez, reflejada en el cristal detrás de mí. El mismo vestido, el mismo velo mojado, pero esta vez más cerca y más nítida. Y esta vez habló. No movió la boca, pero su voz, o lo que fuera eso, me habló desde dentro de mi cabeza. Era la voz de Karen, y me dijo: ahora te toca a ti. Yo grité, desperté a medio velorio. Mi familia pensó que fue el duelo, que estaba descompuesta por la muerte de mi abuelo, y no dije nada. Pero antes de irme, fui una última vez al cuarto del espejo. Estaba abierto, la puerta entreabierta y la sábana tirada en el suelo. Me acerqué y vi mi reflejo, y por un segundo les juro que mi cara no estaba ahí, sino la de ella, y estaba sonriendo. Dicen que si silbas en la noche, atraes a lo que no puedes ver, que si hablas de ella te escucha, que si ves una lechuza no la mires a los ojos, y que si pronuncias un nombre 3 veces frente a un espejo, vendrá por ti. La mayoría se ríe, hasta que lo intentan, hasta que algo responde. Hay cosas que nos contaron de niños para asustarnos, cosas que con el tiempo fuimos dejando en el cajón de los recuerdos, como cuentos, historias, supersticiones. Pero, ¿y si alguna de esas advertencias no eran cuentos? ¿Y si hay cosas que no deberíamos repetir? ¿Y si lo que nos dijeron nuestros abuelos tenía razón? Esta noche, en una historia para no dormir, te voy a contar historias reales, historias de personas que rompieron una regla, que jugaron con lo que no entendían y que pagaron el precio. Historias donde los mitos se volvieron realidad. Esto es una historia para no dormir. Me llamo Luisa. Soy de un pueblito en Hidalgo llamado Ocote. Y esta historia pasó cuando tenía 17 años. Vivía con mi mamá y mis 2 hermanas. Mi papá nos había dejado cuando yo era una niña. Así que en la casa solo estábamos mujeres. Hasta que llegó Samuel. Samuel era nuestro primo lejano. Se vino a vivir con nosotras después de que su mamá muriera. Tenía 20 años. Era serio,
callado, pero bueno, se veía que había sufrido. No hablaba mucho de su mamá y de su vida en San Luis. Recuerdo que llegó con una sola maleta y los ojos bien apagados. Mi mamá le ofreció quedarse el tiempo que quisiera. Le puso un catre en el cuarto del fondo y desde el primer día algo cambió en la casa. El ambiente se volvió denso, como si el aire pesara más. Mi hermana menor empezó a tener pesadillas. La otra se enfermó del estómago y no se le quitaba con nada. Y yo empecé a soñar con una señora. Una señora con trenzas blancas, ojos de vidrio y un rebozo negro que me hablaba sin abrir la boca. Me decía cosas como: no repitas lo que hiciste, no repitas lo que hiciste. Y al despertar no recordaba haber hecho nada. Una tarde mi mamá me pidió que barriera la cocina. Y justo cuando lo hacía, Samuel pasó descalzo frente a mí. Fue sin querer, pero le barrí los pies. No me fijé, ni me detuve. Le pasé la escoba justo por los talones. Mi hermana que estaba ahí se comenzó a reír. «¿Ya no te vas a casar, primo?» Él no dijo nada. Se quedó parado un momento viéndome, con los ojos clavados en mí como si me hubiera hecho algo imperdonable. Y luego se fue al patio. Esa noche no cenó, y al día siguiente amaneció hablando solo. Mi mamá dijo que era por el calor, que seguro no durmió bien, que andaba bajito de azúcar, pero no era eso. Samuel empezó a cambiar. Se sentaba en la sala por horas, sin moverse. A veces murmuraba cosas en voz baja que no entendíamos. Otras se tapaba los oídos con fuerza, como si alguien le gritara desde dentro. Un día me agarró del brazo y me dijo: «¿Qué me hiciste? ¿Por qué me lo quitaste?» No supe qué responderle. Me solté y me fui al cuarto. Esa noche otra vez con la señora en el rebozo, pero esta vez estaba más cerca. Podía leer el aliento seco y me dijo: «No era tuyo, no era para ti. Ya se lo había prometido». Desperté temblando y ahí fue cuando lo entendí. Mi mamá me explicó al día siguiente. Me dijo que en la familia de Samuel se hacía una cosa vieja, una costumbre que ya nadie hablaba, que desde niños a los hombres se les ofrecía espiritualmente a una figura ancestral, una mujer del otro lado, una especie de entidad a la que se le debía devoción. Me dijo que si un hombre se prometía así, no podía tener otra mujer. Ni siquiera debía tocarla porque la entidad se ponía celosa. Y si otra mujer intervenía, aunque fuera sin querer, algo se rompía, algo se soltaba. Y esa entidad, la prometida del otro lado, venía a reclamar. Mi mamá lo dijo así con esas palabras y me preguntó si yo le había hecho algo a Samuel. Yo no supe qué decirle. Solo barrí. Solo fue una escoba. Pasaron 3 días más y el cuarto de Samuel amaneció cerrado con llave por adentro. Lo tiramos. Estaba oscuro, las ventanas cubiertas con cobijas. Había dibujos en el suelo hechos con tierra, con ceniza y con pelo. Sí, con pelo humano. En la esquina del cuarto, Samuel estaba escogido, desnudo, temblando. Decía una y otra vez: «No quiero, no quiero, no quiero ir con ella, no quiero ir». Lo llevaron con un curandero del pueblo. No queríamos ir con doctores, sabíamos que eso no era cosa del hospital. El curandero lo revisó y dijo que Samuel ya estaba tomado, que la mujer que lo esperaba lo tenía amarrado por dentro, que solo faltaba que él la aceptara. Intentaron hacerle una limpia. Le pasaron huevos, hierbas, incienso. El huevo se reventó solo, las hierbas se pudrieron y la vela negra nunca prendió.
Esa noche Samuel desapareció. Dejó la ropa tirada, las puertas abiertas, y en el suelo había marcas de pies, no de zapatos, pies mujer, pero alargados, raros, como si fueran de alguien que no caminaba, sino que flotaba. No lo volvimos a ver, pero en la cocina, sobre la escoba que usé aquel día, había una trenza blanca y olía a tierra fresca. Mi nombre es Sandra. Esto pasó en Tlaxcala hace apenas unos meses. Mi abuela murió en enero y fuimos a enterrarla al panteón viejo del pueblo. Uno de esos que ya casi nadie visita, donde las tumbas están torcidas, las cruces oxidadas y el olor a tierra húmeda se mete hasta en los huesos. Después del entierro, me quedé un momento sola, caminando entre las lápidas. Me gustaba ese silencio que hay en los panteones, ese vacío raro, como si el tiempo no funcionara igual ahí. Y fue en ese momento que la vi. Era una pulsera, de esas viejitas con cuentas de piedras y un dije de San Benito colgado al centro. Estaba tirada junto a una lápida sin nombre, entre hojas secas y cera derretida. Me agaché, la levanté y me la puse. No sé por qué ni para qué, solamente lo hice. Esa noche tuve el primer sueño. Soñé con una mujer parada frente a mí. Tenía un vestido blanco, largo, sucio, como empapado. No tenía cara. Era como si su piel se estirara donde deberían estar los ojos, la boca, todo liso. Solo se oía su respiración fuerte y agitada. Y al despertar, la pulsera no estaba en mi muñeca, estaba sobre el buró, perfectamente colocada como si alguien lo hubiera quitado con cuidado. Pensé que era yo misma, que me la quité dormida, pero al siguiente día volvió a suceder, y el tercero, y cada noche que pasaba la mujer estaba más cerca. Primero la vi en la puerta, luego junto al closet, después sentada en la orilla de la cama, hasta que una noche la vi encima de mí, con su cara invisible a centímetros de la mía, respirando, y en mi oído escuché algo que no esperaba. Dijo mi nombre, Sandra, pero no lo dijo como si me hablara, lo dijo como si me reclamara. Desde ese día las cosas se pusieron feas. En mi casa comenzaron a romperse cosas sin razón alguna. Aparecieron huellas de pies descalzos en el piso, mojadas, como si alguien hubiera salido del río. Y mi perro, lo encontré muerto en el patio. Tenía los ojos abiertos y la lengua afuera, pero sin heridas, como si lo hubieran asustado hasta matarlo. Intenté deshacerme de la pulsera. La tiré a la basura y volvió. La enterré en el jardín y volvió. La metí en una caja con sal y la llevé al basurero municipal. Y volvió. Mi mamá me llevó con una señora que hace limpias. Cuando vio la pulsera palideció. «¿Tú te llevaste esto?», me dijo. Yo asentí. «¿Del panteón viejo?». Otra vez asentí. Me agarró la cara con fuerza y me dijo: «Esto no era para ti. Esto es un amarre de muerte. La mujer que lo hizo se murió, pero el trabajo no. Y ahora tú estás cumpliendo el final». Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que nada, que el trabajo ya estaba pegado. Que a veces el alma de quien hace el amarre se queda andando, atada al objeto, esperando a que alguien más lo tome, y quien lo toma queda condenado a terminar lo que empezó. Volví a casa y esa noche soñé algo distinto. Estaba yo en el panteón, frente a la tumba sin nombre, y la mujer estaba ahí. Por fin la vi de frente, y sí tenía cara. Era la mía. Tenía mi cara, mis ojos, mi boca y mi expresión. Desperté empapada en sudor y esta vez la pulsera no estaba en el buró. Estaba puesta
otra vez en mi muñeca, apretada, como si alguien me lo hubiera cerrado con fuerza. Desde entonces no duermo, y ya no sueño porque ahora ya no vienen mis sueños. Ahora aparece cuando estoy despierta. Hace 2 noches la vi reflejada en el espejo parada detrás de mí. No me moví ni grité, solo observé. Y ella levantó la mano y me hizo una seña con los dedos. Una más. ¿Una más qué? No lo sé, pero creo que el amarre no era solo para un alma. Creo que necesita otra. Y cada noche tengo más miedo de ser yo. Mi nombre es Gabriel. Soy de la Sierra de Puebla, un rancho cerca de Cuetzalan. Esta historia pasó cuando yo tenía 19 años y sí, todavía no sé cómo no me morí esa noche. Todo comenzó en una idea estúpida: hacer un collar con la piedra de los guardianes. Así le decían, una piedra negra, lisa como obsidiana, que supuestamente tenía propiedades para ver lo oculto. Yo la vi una vez en una ceremonia de los abuelos. Decían que no podía tocar y mucho menos sacar del monte, porque la piedra estaba viva, que pertenecía a los que cuidaban el cerro, a los que les decían los antiguos. Pero ya sabes cómo es uno a los 19. Pensé que era puro cuento para espantar. Así que fui una noche, luna nueva, solo, con linterna, mochila y una pala. Me metí hasta una zona que le llaman el Tapado, a un claro donde casi no entra la luz ni de día, porque los árboles son tan altos que tapan todo. Ahí estaba, la piedra negra enterrada a medias entre raíces. La saqué. No me costó tanto, me la eché a la mochila y me regresé. Pero en el camino de regreso algo empezó a ir mal. Primero fue el silencio. El monte no estaba como siempre. No se oía nada, ni siquiera grillos, ni ramas, ni viento. Solo mi respiración. Y luego el camino cambió. Juro que no era el mismo. Y no estaban los árboles marcados. Ya no encontraba la vereda. Caminaba en círculos, cada vez más rápido, hasta que me empecé a desesperar. Grité, lloré y tiré la linterna. Oscuridad total. Y entonces los vi. Primero las siluetas, altas, muy altas, con los brazos que casi tocaban el suelo. Delgadas como ramas, pero con ojos. Ojos como brasas encendidas. No caminaban, se deslizaban. No hablaban. Solo se oía un murmullo como hojas secas frotándose. Pero dentro de mi cabeza escuchaba palabras claras y graves. Devuélvela. Yo traté de correr, pero el monte se cerró. Las raíces me atrapaban. El aire se volvió espeso, como si respirara tierra. Sentí que algo me tocaba la espalda, algo que quemaba. Así que volteé, y los tenía a centímetros. Uno de ellos se agachó y me habló, pero no abrió la boca. Mi voz salió de su garganta. No es tuya. Nunca fue tuya. Me desmayé. Lo último que vi fue cómo me abría la mochila y sacaba la piedra. Desperté en la entrada del rancho, solo cubierto de lodo y sangre seca en las manos. Tenía los pies hinchados y ampollas como si hubiera caminado kilómetros descalzo. Y lo peor es que no estaba solo. Sobre mi pecho había algo. Era un amuleto, una figura tallada en hueso. Parecía una cara, pero los ojos eran como pozos negros inmensos. Me desmayé otra vez, y desde ese día las cosas cambiaron. No he vuelto a dormir bien. Donde hay monte cerca los escucho. Siento que me observan. Y el amuleto se lo dio a un brujo para que lo quemara. Me dijo que lo intentó. Lo metió al fuego, pero el fuego se apagó solo. Y al día siguiente el brujo amaneció ciego de un ojo. Y yo sé que cometí un error. Me metí con algo que lleva siglos cuidando ese lugar. Y lo peor es que siento que no me perdonaron.
no todavía, porque cada luna nueva se acercan más a mí. ¿Lo ves? A veces no hace falta un espíritu, o un demonio, o una maldición para destruir por dentro. A veces solo necesitas creer, porque hay cosas que nacen de las palabras, mitos que se alimentan del miedo, supersticiones que no fueron inventadas sino recordadas, historias contadas por abuelas y curanderos, por brujos, por vecinos, por borrachos y por niños que un día se hicieron carne y vinieron por alguien. Tal vez tú has escuchado una, tal vez hasta sabes algunas que nadie más se atreve a contar. Pero si decides hablarla, ten cuidado, porque las historias también escuchan y lo que se cuenta vuelve. Esto fue una historia para no dormir. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que todavía puedes dormir.